¡Ahí viene! ¿Quién es la que viene? ¡Julia! ¡Julita! Mira, es que hoy el punto es nada más y nada menos que Julia Kelleher. ¿Por qué? Porque Julia Kelleher la están recibiendo con la canción de Mili y los vecinos. Volvió Julita. ¿Por qué volvió? Porque se fue de Puerto Rico. Creo que hoy está haciendo la mudanza. Pero, ¿por qué se habrá ido Julita? Pues Carmen, la verdad es que con ese escándalo que ha surgido, que no es el de Mili y los vecinos, no es el de Mili y los vecinos, que rodea a la figura de Kelleher luego de su abrupta renuncia al Departamento de Educación y todas las informaciones posteriores que han salido respecto a las investigaciones que está haciendo el FBI de al menos 2 contratos otorgados por el Departamento de Educación bajo el secretariado de Julia Kelleher, pues no es para menos, o sea. A mí no me queda súper claro, pero lo que tenemos que decir antes de todo es que el compañero Manuel Ernesto Rivera está con nosotros en Bonita Radio. Bienvenido, Manuel. Saludos. Es que yo me emociono con Mili y los vecinos y Julita, digo, Juanita. Saludos, Carmen, a ti y a la audiencia de Bonita Radio. A todos los internautas que nos están viendo y nos están escuchando. Hoy estamos haciendo otro embeleco, como dicen mis amigos. Oye, tú, que mucho tú embelequeas en Bonita Radio. Tenemos otro embeleco porque hemos tenido que utilizar otra plataforma, pero estamos en Facebook como siempre. Bonita Radio los jueves retransmite y transmite. Hoy el punto eres tuyo y el punto es Julia Kelleher. Pero también vamos a hablar de buenas noticias, porque lo de Julia no son muy buenas para ella. No. Aunque tengo que decir que yo nunca había visto tanto mensaje de maestros y maestros. Oye, maestros felices por la salida de la Secretaría de Educación. A mí me llamó mucho la atención que ella logró unir a todo el liderato magisterial. Aida Díaz de la Asociación de Maestros, Eva Ayala de UNED. Hasta Eva estaba feliz con Aida. Eva Ayala de Educamos, perdóname. Emilio Nieves de UNED. Y Mercedes Martínez de la Federación de Maestros. Todos todo el mundo feliz. Han coincidido todos en que Julia Kelleher es la peor secretaria de Educación que ha pasado por esa agencia, principalmente porque ha cerrado una tercera parte de las escuelas que había en el país. Si vamos a ver su mayor propuesta, que era crear las escuelas charter, pues fue un fracaso, solamente hay una. No dio pie con bola privatizando las escuelas, gracias a Dios, porque en la medida en que se privatizan las escuelas, los menores de escasos recursos tienen menos oportunidades de educarse. Acceso, por lo menos a la educación pública. Bueno, vamos quizás primero a eso, pero antes de ir a eso, recuerden, como siempre les digo, que si usted está pendiente a Bonita Radio, comparta este video. Lo tenemos en todas las plataformas, iTunes, iVoox y YouTube, y en Bonita Radio, su fanpage, a partir de que se acabe el programa. Recuerde ir a la página de bonitaradio.net y allí incluso puede donar. Estamos haciendo periodismo de calidad y en profundidad. Vamos al asunto de que unificó al liderato magisterial, porque me llama la atención que el liderato magisterial diga que es quizás la peor secretaria, cuando nosotros tenemos un exsecretario convicto, precisamente por corrupción. Pero bajo el mandato de Pedro Rosselló, del padre del actual gobernante. Qué pena que no podemos poner las imágenes, pero yo voy a buscar esas imágenes y se las voy a enseñar en algún momento. Porque ese último meme que crearon, ¿te acuerdas? Cuando Rosselló le daba el espaldarazo a Víctor Fajardo, y después ahora su hijo Ricardo Rosselló le da el espaldarazo a Julia Kelleher. Son los momentos de la historia que una se plantea que están hechos de todos de la misma, vienen del mismo lado, pero como decía una internauta de Chicago ahorita cuando pusimos la foto,
Pero ¿por qué tenemos que importar a los corruptos si aquí hay suficiente? Sí, es que es verdad. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Eso es una barbaridad, pero bueno, ustedes saben que en 9 puntos eres tú, nosotros nos reímos hasta de nuestras propias desgracias. Pero vamos al asunto de que establezcan eso. Yo creo que es bien fuerte decir que Julia Keller ha sido la peor cuando tenemos ese otro convicto. Claro, son esas miradas de tratar de pasar balance de un trabajo versus el otro. Y yo creo que, y tú me corriges, y los dos vivimos aquel momento de la corrupción del Departamento de Educación, estando en diferentes medios. El asunto de Víctor Fajardo se daba todo alrededor de esa corrupción, pidiendo sobornos o pidiendo dinero para financiar las campañas del PNP, del Partido Nuevo Progresista. Pero todo el mundo, inclusive, yo lo he dicho aquí antes, hay maestras y maestros del sistema que son mis amigos, que dicen que Víctor Fajardo fue uno de los pocos secretarios que tuvo el departamento en los últimos 30 años, que tenía la capacidad de entender lo que pasaba en el departamento, porque venía de pasar por todos los escalafones, inclusive de maestro, de matemática. Y eso llama la atención, porque ¿dónde entonces es que se va perdiendo el respeto por el dinero público, el respeto por la participación en el servicio público, en una carrera que pudo haber terminado fructíferamente en el Departamento de Educación? Pues mira, yo creo que hay un poco de esmayamiento en el sentido de lo económico, ¿no? Económico. Porque, ¿verdad? Ella la contratan con un salario que es mucho mayor al salario que dispone la ley que se debe ganar el secretario de Educación. A eso añádele que ella hizo unas gestiones para que una corporación privada también le pagara otra cantidad de dinero para elevar su salario. Y pues el dinero ciertamente corrompe. Y aunque no parecería, pues sí hay algo de similitudes. En el caso de Víctor Fajardo, a quien beneficia con los fondos de título 1 que se robaron es a la corporación en la que trabajaba su esposa. Claro, también estaba ese detalle. Además de coger dinero para las campañas, era su esposa, su cuñada. Y su cuñada estaban en la corporación que recibía fondos de título 1 y que se beneficiaban. Y que cuando Fajardo estaba declarando y empieza el interrogatorio a llegar a ese punto, es que se detiene el caso y no sabemos, o sea, no conocemos a ciencia cierta todo el detalle de cómo la corporación de la esposa estaba involucrada, porque el juicio se detuvo. Claro, sí, porque ahí es que el juez cuestiona la credibilidad y le imputa estar mintiendo, etcétera. Y entonces, en el caso de Kelleher tiene una corporación que está siendo investigada porque tiene unos vínculos aparentemente con otra corporación que a su vez es contratista en el Departamento de Educación. Y que ella interfiere. Y que se otorgan unos contratos. Así que parecería que hay algunas similitudes ahí. Bueno, yo no sé si... Lamentable porque, pues, bien o mal, ella estaba tratando de transformar el sistema. Yo creo que en el proceso, pues, no fue cuidadosa, porque, pues, es como dice el refrán, la esposa del César no solamente, aunque no nos guste, porque porque es bastante machista y sexista. Sí. Pero ¿verdad? Ella obviamente ella tiene un conflicto de interés cuando el Departamento de Educación está contratando con alguna corporación que esté vinculada a su vez a su propia corporación, porque es como ella darse un contrato a ella misma. Exacto. Y en ese sentido me parece excelente que traigas el antecedente de Víctor Fajardo, porque precisamente el martes, cuando estábamos haciendo análisis a 20 años de Víctor Fajardo, podemos estar viendo lo mismo. Nunca supimos, cuando se detuvo
increíblemente aquel interrogatorio de parte de Rebeca Kellogg y Guillermo Gil a Víctor Fajardo, nunca supimos si habían otros usual suspects, y eso es lo que dicen, que por eso el juez Lafitte detiene aquel interrogatorio porque era un directo. Era el directo, era el primer turno de fiscalía. Era el primer turno con el testigo estrella del caso. Porque habían otras personas vinculadas que iba a ser todavía más profundo para el Partido Nuevo Progresista. Y eso, en aquel momento lo vimos, yo tuve oportunidad de hacer análisis y traer todo aquel descubrimiento de prueba a nivel público, porque lo conseguí, y bastante que el FBI me persiguió para ver si sabían quién me había dado la información. Y puedo decir que era, y lo publicamos en el periódico El Vocero, que fue escandaloso. Escandaloso. Porque ahí quien menos recibió dinero de los fondos de título 1, de esos contratistas, en aquel momento era la candidata que era incumbente, la representante Elvita Rivera. O sea, de eso estamos hablando. Hoy hay jueces en el sistema público que los nombró el Partido Nuevo Progresista, entre ellas Enid Gavilán, cuyo padre tenía intereses en esas campañas y había dinero del Departamento de Título 1 dirigido a pagar esa factura. De eso es lo que estamos hablando. Hoy vemos a Julia Kelleher. No, todavía no sabemos si le dio chavos al partido en el 2016, porque volvemos, eso habrá que verlo. Pero por lo menos hay un conflicto. Exacto, no sabemos si ha habido algún desvío de fondos hacia el partido. Exacto. Pero ciertamente el mero hecho de que la agencia que tú diriges le haya dado un contrato, sea a tu corporación o a una corporación con la cual tu corporación tiene negocios, pues obviamente el conflicto de interés es de aquí a la luna. Y el que no lo vea, pues es ciego. Bueno, el que no lo vea es porque está en España. Exacto. El gobernador está en España. Es posible. El gobernador ha dicho algo. Salvo que el gobernador se haya ido para España porque sepa que vaya a haber un arresto. Oh, esa está interesante. Y entonces haya decidido no estar aquí en ese momento. Bueno, el gobernador va a estar casi como 20 días afuera. Yo me acuerdo, ese es bien interesante. Yo me acuerdo que cuando el CRIM, que fue cuando Guillermo Gil dijo que el Partido Nuevo Progresista era la madre de la corrupción. Que la corrupción tenía nombre y apellido. Se llamaba Partido Nuevo Progresista. Yo me acuerdo que Rosselló estaba fuera del país. Y que no fue Cifuentes, porque eso fue en el 2000, fue Morel, si no me equivoco, el que tuvo que salir. Y Vázquez Botell, que después fue acusado, etcétera, etcétera. Yo creo que el asunto de Julia Kelleher es más que eso, pero siguiendo, porque es que no podemos detenernos, siguiendo en el asunto de Julia Kelleher, dos miradas interesantes de las autoridades federales. Primero, las cuentas personales. Eso te dice que alguien dijo que le dio chavito. Porque aquí vamos a hacer el análisis partiendo de que tenemos un caso de frente. Si el FBI viene a casa de Carmen Enid a buscar debajo de la cama, como está diciendo George Irizarry, es porque alguien le dijo que yo guardo los chavos debajo de la cama. Claro que sí. ¿Ok? Así que... O los escondo en una caja de zapatos, como Granados Navedo. Como Granados Navedo. Y tú te acuerdas a quién le entregó la caja de zapatos. Le entregó la caja de zapatos. Exacto, al del tupé. Sí. Ok. Eso en el Instituto de SIDA. Fíjate cómo se repiten. O sea, la historia reciente. Oye, no han pasado 20 años y esta gente está en las mismas. Okay, el mismo modus operandi. Con la diferencia de que Julia Kelleher no es puertorriqueña y no se ha criado en Puerto Rico en esos 20 años que tuvimos el Instituto del SIDA, que tuvimos los 42 jefes de agencia de la administración, de las dos administraciones de Pedro Rosselló, convictos con relación a casos de corrupción. Salimos de ahí. Que ya tocaron al Partido Popular Democrático también. Así claro, que claro. Ninguno está libre de pecado. No, exacto. Unos más y otros menos, pero están ahí. Salimos de ahí y nos damos cuenta que la compañera Melissa Correa dice hoy que fueron donde una empleada doméstica, pero este es el caso de la mucama, bendito, que le querían imputar así la que la maltrataba. Es terrible. Bueno, eso fue un invento del representante de Edwin Mundo, pero sí, llama la atención que hayan entrevistado a la ex empleada doméstica, porque, o sea,
¿qué tanto podría saber la empleada doméstica? Bueno, pues pudiéramos, ¿verdad? Pensar que la empleada doméstica escuchó conversaciones, que vio entrada y salida, o que era la que le abría la puerta a los visitantes y lo que quieren corroborar es que esas visitas de esas personas claves en la investigación fueron a la casa de Julia Kelleher, se reunieron con ella, porque de lo contrario no veo cuánto pueda saber claro. La empleada doméstica. Y si la empleada doméstica estaba allí a tiempo completo, porque yo tengo una empleada doméstica que va a mi casa y limpia 2 veces, 2 veces al mes. Oye, pero ella no, mira, este puede trabajar en Bonita. pero ella no está allí, pero, o sea, ¿verdad? Yo le pago porque yo no limpio. Así claro, que claro. No, espérate. ¿verdad? No te preocupes, pero ella lo que va es hacer limpieza y se va, y lo que está allí en mi casa son como 2 horas o 3. No está todo el tiempo. Entonces, si Julia tiene como una una empleada que resida con ella, por eso te digo, claro. Estoy tratando de ver la lógica una caja fuerte como la que tenía Víctor Fajardo. La lógica de entrevistar a la empleada doméstica. Eso me llamó la atención. Eso llama la atención. Pero ciertamente, si la empleada doméstica estaba de nuevo en esas reuniones o en la casa, en los horarios en que las personas claves que ellos estén investigando fueron a visitarla, pues tendría sí que aportar bastante. Ahora, yo tengo información que iba arreglado a partir del martes de que se supo el asunto de Julia Kelleher, de que lo que iba a hacer Julia Kelleher en Culebra es este proyecto que en lugar de ser de abajo hacia arriba iba a ser de arriba hacia abajo. Se había ideado desde su participación con una corporación sin fines de lucro. El alcalde nos dijo que con muchas, pero yo tengo información que fue solamente con la corporación Better for Puerto Rico, que es la que dirige Denis Rivera y su esposa Teresa Biscoff. Si lo que va a pasar, o si tú tienes información con Julia Kelleher, ella ahora renunció a ese contrato de AFAF. O sea, ella ya no tiene ningún vínculo con el gobierno de Puerto Rico. Ya no lo tiene. Y si lo que pasa es que ese contrato de lo que va a pasar con la escuela ecológica, que es aparentemente convertirla en una escuela especializada de turismo. ¿Tú tienes alguna información que nos pueda decir si mañana vemos a Julia en Culebra y dónde se queda? ¿Y dónde se queda? Mira, yo recibí información de personas en Culebra, de fuentes en Culebra, que me aseguraron que Julia Kelleher está tratando de establecer la escuela ecológica de Culebra. Es la única escuela que hay en Culebra. Sí. No la pueden hacer charter, no la pueden privatizar, que era lo que estaba interesada en hacer. Esas eran las intenciones. Hacer Julia Kelleher. No obstante, Julia Kelleher ha estado reuniéndose con Denis Rivera. También se reunió con la comunidad escolar. Yo tengo la lista, no la he publicado, pero estoy próxima a publicarla. La lista de todas las peticiones que le hizo la comunidad escolar de las necesidades que tenía la escuela. Al 31 de marzo, la comunidad escolar le iba a someter a Julia Kelleher un plan de cómo debía mejorarse esa escuela. Y lo próximo que pasó luego de la entrega de esa propuesta es la renuncia de ella. Y me dicen que es que ella está buscando con Denis Rivera la manera de que la escuela pase a una especie de alianza público-privada o un comanejo público-privado que no conlleve la privatización de la escuela, pero a lo mejor la privatización de la administración. ¿Verdad? O sea, son los inventos de las APP. Exacto, hay que ver y hay que estar pendiente a ese movimiento, sobre todo porque ya Denis Rivera vive allí en Culebra. ¿Allí es donde ella se queda? ¿En esa casa? En la casa de Denis Rivera es donde Julia Kelleher se ha quedado las 4 veces que ha ido a visitar
A partir del 4 de marzo, que fue cuando primero fue a presentar el proyecto. Cuando fue a presentar el proyecto. Desde el 4 de marzo, ella fue 4 veces a Culebra, se reunió, como te digo, con los maestros, con la comunidad escolar, con padres, con los estudiantes, y le presentaron todas estas ¿verdad? Necesidades que tenían y cómo ellos entendían que se podía mejorar, y todo eso se esbozó en un plan que, como te digo, se le entregó el 31 de marzo. Ella entonces, desde AFAF, el proyecto que iba a hacer en Culebra era ese, por lo menos lo que me dice mi fuente, de tratar de establecer la alianza pública-privada con la escuela a través también, o donde también tiene intereses, Denis Rivera. Por eso Denis Rivera también tiene mucho que explicar en todo este asunto. Porque ya también me dicen los vecinos de allá de Culebra que Denis, de paso, es el que está a cargo de la privatización del estacionamiento de la Playa Flamenco. De Flamenco. El proyecto de la Playa Flamenco, que es de $2.2 millones, cuyo el alcalde de Culebra me confirmó, y así lo dice la página de Better for Puerto Rico, que ellos son los que van a administrar este asunto, y supuestamente han recibido hasta $1.6 millones, entre otras instituciones, Unidos por Puerto Rico. Por eso, y entonces pues llama la atención que lo que quieran hacer es convertir a Culebra en una especie de isla griega tipo Santorini, porque las cualidades las tiene y los recursos naturales los tiene, y sacar a todo el mundo de Culebra y que aquello se convierta en un paraíso de millonarios y para millonarios y turístico. Así que, y no me extrañaría, de nuevo, lo hemos visto antes. Lo hemos visto antes, pero de nuevo, si miramos el comportamiento de Julia Kelleher, claro. Te levanta suspicacia, te levanta sospecha de que en efecto, ¿verdad? Su ambición por el dinero la podría llevar a que haya un gentrification allí en Culebra. Claro, que no es muy diferente a lo que estamos viendo en la Isla Grande, con sectores como Barrio Ensenada en Rincón, como lo que está pasando incluso también en Cabo Rojo, en esa costa del oeste. Lo que quieren hacer con las reservas, que ya le quitaron la protección a las reservas naturales. O sea, yo creo que esto es un plan orquestado. Y el Senado aprobó el proyecto para las expropiaciones. Para las expropiaciones forzosas. Forzosas, sin que la gente reciba el dinero que debe recibir por las propiedades. El dinero justo y el valor justo por las propiedades que tienen. Así que y tenemos un bien Tribunal peligroso. Supremo, que es un caucus del Partido Nuevo Progresista, cuyos jueces lo que hacen es decidir a favor de esos intereses. Vamos un poco a lo que están comentando nuestros internautas. Dice Maridelsa que siempre quitándole a nuestros niños, el futuro es nuestro. Ella plantea que Julia Kelleher no vino a reformar el sistema. Como, ¿verdad? Un poco contestando a lo que estaba. Lo que digo es, ¿verdad? En el sentido de, porque, vamos, le llamaron reformar el sistema, que no es otra cosa que cerrar las escuelas. En eso estamos claros. Claro. Y sobre el asunto de las charter, eso sería casi un caso de una charter. Él no era el líder de una unión en Nueva York, pregunta Luis. Sí, Lourdes. lo es. Sí lo es. Lo es. Lo era realmente, porque yo no creo es. que él él tiene todas las influencias, entendería yo. Sí. Pero es que no recuerdo si él permaneció como una especie de director ejecutivo, pero podríamos corroborar. Yo entiendo que no. Yo entiendo que él incluso hace el movimiento para vivir en Puerto Rico, precisamente porque ya se jubila de todo el sector sindical allá, que era alrededor de los proyectos de salud en Estados Unidos. No se puede creer en nadie, dice Lourdes. Ese es el problema, Lourdes. Y yo, como dijo el compañero, me parece que una entrevista a Denis Rivera sería excelente para ver, ¿verdad? Que nos diga él cuáles son los planes que su fundación tiene, si en efecto es un plan que cuenta con el aval de la comunidad de Culebra, si la suspicacia que hay en términos del desarrollo que se quiere traer a Culebra es en efecto convertirla en una isla turística,
Porque fíjate que el proyecto para la escuela es convertirla en una especializada de turismo. No solamente de turismo, de bienes raíces. De bienes raíces también. O sea, y bienes raíces, ¿por qué? Porque tú quieres vender. Exacto. O sea, los terrenos que hay allí. Y quieres, bueno, pues estamos preparando a los futuros realtors que van a ver en Culebra, que se van a beneficiar. Pero, ¿de qué se van a beneficiar? Exacto. Bueno, yo le cuestioné eso al alcalde y el alcalde me dijo, bueno, es que eso es lo que quiere la gente de Culebra, pero nunca me pudo hablar de un líder. O sea, me habló de 4 fundaciones, 2 de las cuales en efecto se encuentran, 3 de las cuales se encuentran en el Departamento de Estado, entre ellas Better for Puerto Rico, pero las otras no se encuentran en el Departamento de Estado. O sea, todo es una nébula que si me preguntan, pues hay muchas preguntas y no hay contestación. Yo estoy seguro que cualquier colega periodista visita a Culebra hoy y la preocupación mayor de los culebrenses, además de las necesidades que tengan respecto a la escuela, va a ser el servicio de lancha. O sea, el servicio de transporte marítimo. Precisamente que hoy supuestamente se van a reunir los alcaldes de las 2 islas municipios, porque me lo dijo el alcalde Iván Solís, con tu amiga la abogada administradora de transporte marítimo, que no sabe nada de transporte marítimo. ¿Y con quién? Con Omar Marrero, que es el jefe de las APP. Tú me dirás. Pues por eso, o sea, si uno va allí, la gente lo que le preocupa es, bueno, que el servicio de lancha no ha mejorado, que no reciben los alimentos ni los víveres con la regularidad que deberían, la gasolina tampoco, es gente que toda la vida ha estado necesitada, así que yo dudo que la prioridad sea que se privatice la única escuela o que se convierta en una alianza público-privada, la única escuela que tiene la isla municipio. Habría que preguntarse por qué la corporación de Denis Rivera no contrató una lancha, por ejemplo, o no que no contratara, sino que la fundación mostrara interés en la lancha y que se mejorara el sistema marítimo. Bueno, yo quisiera saber si el liderato, incluido el liderato de la Fundación Better for Puerto Rico, está haciendo algo para mejorar el sistema de transporte. Porque ese sistema de transporte, además de para los turistas que no pueden acceder a aviones, es fundamentalmente para los residentes y los comerciantes de Vieques. Pero eso es una operación perdidosa. Y Better for Puerto Rico posiblemente no quiere perder dinero tampoco. Okay. Es una fundación sin fines de lucro. Bueno, yo he visto fundaciones sin fines de lucro que parecen de lucro. Que parecen de lucro y que sus directivos son de lucro. Si no, mire Unidos por Puerto Rico. Ay, Virgen, ¿qué tú estás diciendo? Bueno, mira, Unidos por... Este es peor que el políglota. después no digan que soy yo. Mire, que los PNP se pasan hablando mal de mí. Pero mira, el día que hablen bien, yo me asusto. Mira, Unidos por Puerto Rico, claro, o sea, ¿quiénes? Claro. Mira la junta directiva y quiénes la integran. Sí. Entre ellos, María Eugenia Ferrer Rangel. O sea, no hay gente que que no son líderes comunitarios los que están en esa junta de directores, así que Sí, no, esas son las preguntas. Una de las cosas que nosotros tratamos siempre aquí, además de traer información que usted no ve en otro sitio, y traer la información con el contexto, porque siempre planteamos que el contexto es tan importante, porque traer información por traerla no, es investigar y traer el contexto para que podamos entender de dónde es que vienen los asuntos. Y esas intrínculos que se dan, que después uno dice, Dios, cara, mira, si cuando sumo y recto 2 más 2 son 4. 2 son 4, aunque lo diga un loco. Aunque lo diga un loco, exactamente. Y por eso, aunque el presidente Donald Trump dijo que se le asignaron 91 mil millones, que ciertamente esa no es la cifra, porque la propia Casa Blanca aclaró que esa no es la cifra. Sea, ese pobre muchacho la razón que da el presidente para, ¿verdad? Decir que para decir que no se envíen más fondos es porque está preocupado por la corrupción y por el mal manejo del dinero. Y de nuevo, cuando empezamos este programa hicimos un repaso de todos los casos de corrupción que han habido. Así que la preocupación de Trump ciertamente es genuina.
A lo mejor tiene algo de racismo involucrado, porque ciertamente el hombre es racista y no quiere a los puertorriqueños, y por eso en su Twitter, en su cuenta se dirigía a los agricultores de América. Exacto. Van a perder dinero nuestros agricultores para enviárselo a esa gente de Puerto Rico en ese país. Así que obviamente hay racismo en sus declaraciones, pero también hay unos aspectos que si uno lo mira desapasionadamente, también son reales. Lamentablemente, pues sí, en Puerto Rico ha habido muy mal manejo del dinero federal que se asigna a la isla, y han habido múltiples casos de corrupción, y pues la administración de Pedro Rosselló, pues es una muestra. Es una con muestra. 42 exfuncionarios. Sí, en dos administraciones que básicamente empezó en el 92, pero yo diría que fue en el 94, cuando más o menos los movimientos de corrupción empezaron, y no es hasta el 96 cuando empieza la Fiscalía Federal a acusar por los casos de vivienda, que vivienda sí que recibe fondos federales. Es importante aclarar eso. En Puerto Rico, las 3 agencias que reciben más dinero federal es vivienda, por un lado, Departamento de Educación, y el Departamento de la Familia. Las 3 agencias han sido intervenidas en múltiples ocasiones por muchos casos de corrupción. Yo siempre hago referencia a lo que nos dicen los internautas, y al link, que es una trapolengua, tú sabes que las trapolenguas de country son terribles, está diciendo, cuando tú hablaste de María Luisa Ferrer Rangel, ese es popular. Bendito Ailín, pero ¿cómo tú vas a decir que María Luisa Ferrer es popular si te coge María Luisa? Mira, la verdad es que a mí me da igual de qué partido sea. Ciertamente lo que traigo es que las organizaciones sin fines de lucro, pues no todas, pero hay algunas que si uno las mira, pues su componente directivo pertenece también a la élite que ha gobernado este país y que se ha quedado con las riquezas de este país que la controla ese 1%. Fíjate que ese cúmulo de tercer sector en este momento en Puerto Rico tiene, parecería que todo el mundo quiere ser una sin fines de lucro, porque después de María hay mucho dinero para desarrollo y redesarrollo, para proyectos de educación, y qué mejor que una organización sin fines de lucro para tenerla. Eso es una tragedia, ¿verdad? Que estemos mirando que ese dinero que va a llegar a Puerto Rico o que llega a Puerto Rico en un momento después de una crisis como la que estamos pasando, no solamente por el azote del huracán, sino también por la quiebra, sea esa la estructura legal y organizacional que se quiera utilizar precisamente para acceder a ese dinero. Parecería que en Puerto Rico la gente perdió de perspectiva que la riqueza se puede producir de muchas maneras sin tener que recibir dinero del gobierno. Y cuando yo digo gobierno, es que el gobierno de Estados Unidos, que obviamente por nuestra relación colonial con Estados Unidos, pues es parte de ese gobierno, y por eso es que envía esas transferencias. Que ahí voy a decir, nunca las transferencias son tantas como el dinero que se llevan las industrias de Estados Unidos de Puerto Rico en ganancias de capital. Tanto es así que y perdona que te interrumpa, pero tanto es así que somos un pueblo tan consumidor que las tiendas que quiebran en Estados Unidos, aquí no quiebran. Kmart no ha cerrado. Sears no ha cerrado. JCPenney acaba de anunciar que va a cerrar todas sus tiendas en Estados Unidos y va a dejar abiertas, ¿cuál? Las 6 de Puerto Rico. Exacto. ¿Por qué? Porque somos un pueblo consumidor. Y Estados Unidos sabe eso y se aprovecha de eso manteniendo las leyes de cabotaje, ¿verdad? Y todo lo que se produce aquí, pues se envía para allá y luego lo volvemos a importar pagándole impuestos a ellos y transportándolo en la marina mercante más cara del mundo, que es la de Estados Unidos. Ahí como hiciste esta analogía en la interrupción, tengo que decirte qué pensará el líder sindical Denis Rivera sobre las leyes de cabotaje.
Me encantaría saber. Te lo dejo por ahí para cuando lo podamos entrevistar. Cuando lo podamos entrevistar, claro, nos diga algo. Dice Lourdes, hay mucho dinero ahí y no pagan impuestos. Es cierto. Esa es una de las razones. Pero para mí lo más trágico es que pensemos que a través de una fundación sin fines de lucro para hacer todas esas otras actividades, vamos a poder acceder a esa riqueza que increíblemente la gente siempre quiere de más. Porque yo no estoy diciendo que no haya un trabajo que hacer desde una fundación sin fines de lucro. Lo hay. Pero ¿por qué siempre tiene que ser a costa de esa gente que le vamos a dar el servicio? Exacto. ¿Por qué siempre tiene que haber esta gente que son los que se identifican como los que van a lograr hacer ese trabajo con dinero público? Porque si fuera dinero de la Fundación Ford en Estados Unidos, que deberíamos acceder a esos fondos, pero del gobierno de Puerto Rico, porque encima de eso van al Departamento del Trabajo y le dan ley 52. Le dan ley 52. Para que le paguen la nómina. La nómina. O sea, entonces uno dice, pero ¿qué pasó? Bueno, porque si te das cuenta, la realidad es que la empresa privada aquí es muy pobre. O sea, es muy poca. Es muy poca. Sí, o sea, es pobre en el sentido de que la empresa privada, básicamente, con quien tiene negocios es con el gobierno, sí, vendiéndole servicios al gobierno. Sí. Así que la cosa esta de que la empresa privada puede absorber. Nunca ha sido un motor. Nunca ha sido un motor. No, esa es la realidad. Por eso fue que bajo la ley 7 de Luis Fortuño, cuando despidieron a los 30,000 empleados públicos, la gente se quedó sin trabajo. La gente se quedó sin trabajo. Y los que se reinventaron, lo más que han hecho es poner un food truck. Claro. O sea, que tampoco es sin menospreciar, ¿verdad? Porque eso también es verdad, es un negocio, sí, es un negocio, y están llevando dinero a sus hogares. Pero lo cierto es que la empresa privada no absorbió a esos 30,000 empleados públicos que se quedaron en la calle, y muchos de ellos también emigraron. Así que esta cosa de decir que es que el sector privado, si cada vez que el sector privado ha ido al gobierno, ha sido para beneficiarse. Recordemos la ley de cierre. Y la reforma que la eliminaron. La reforma laboral es más reciente. La de forma. Pero hablemos de la ley de cierre, que fue, incluso fueron los de Mida a defender que quitaran la ley de cierre porque se iban a crear más empleos. ¿Cuántos empleos se crearon? Ninguno. Ampliaron el horario de 12 a 7, despidieron gente, eliminaron la paga doble de los domingos y se quedaron con menos empleados haciendo lo mismo. Y los legisladores, que dice el FBI, no lo digo yo, que tienen fantasmas en la oficina, legislan en contra de los trabajadores. Legislan para que no puedan tener días por enfermedad. Legislan una reforma o una deforma, como dicen muchos, para que las personas no puedan tener derechos adquiridos más allá de los 3 meses de permanencia. O sea, es como... Tú dirías, pero ven acá, ¿están trabajando para quiénes? Pues mira, si Culebra se convirtiera en ese Santorini que tú dices, pues van a ir casi todos los que vengan de otros países, que no sea Puerto Rico, y unos cuantos de Puerto Rico. Unos cuantos. La élite. María Luisa Ferrer tiene casa en Culebra. Pues ella puede ir también. Ella puede ir también. O sea, cuando uno lo ve en el macro, yo siempre digo que yo me siento y hago, ¿verdad?, composición y busco las historias y hago el contexto. Y el otro día me di cuenta que de todo lo que hablé, incluido el asunto Culebra Kelleher, hasta el último tema, todo se entrelazaba porque el denominador común era la corrupción, la incapacidad del gobierno para actuar y la pobre participación democrática que tienen los puertorriqueños en los asuntos que les afectan y que les afectan, porque no los consultan. Porque no los consultan. Entonces ahí es que uno dice, pero ven acá. Entonces cuando tú miras esta gente que supuestamente eran los que venían o se mostraban como los más progresistas, líderes de los partidos demócratas progresistas en Estados Unidos, pues no. Tú los encuentras aquí haciendo precisamente lo mismo que estamos criticando de estos otros que quizás vienen exclusivamente con el proyecto de robar. Bueno, y tan terrible que nos imponen una Junta de Control Fiscal y son tan descarados que nos ponen a nosotros, a los puertorriqueños, a pagar de nuestros bolsillos los salarios, los choferes, la seguridad,
los sueldos exorbitantes que tiene Natalie Jaresco, No. Carrión tercero. Y que sientan a dos que emitieron bonos, que emitieron deuda. Exacto, dos de los responsables de que estemos en la peor crisis y la peor recesión económica en tiempos recientes en la historia, después de los años de la depresión de los años 30, los tienen sentados como miembros de la Junta de Control Fiscal. Que ya el Tribunal de Apelaciones dijo que estaban indebidamente nombrados, pero siguen ahí. Pero yo no he visto movimientos de parte de, o sea, en Estados Unidos, ¿verdad? Ni de parte de Trump, no he visto ningún interés en removerlos tampoco. O sea, porque hay quien dice que los que van a nombrar son peores. No, es claro, pero, oye, si yo fuera presidente de Estados Unidos y... Porque solo nombró Obama. Por eso, si yo soy presidente de Estados Unidos de turno y el tribunal me ha abierto la puerta ahí para yo nombrar a 7 miembros que son los que van a gobernar el país, yo los nombro así. Claro, sobre todo si estoy haciendo señalamientos en Twitter de que aquí hay corrupción, de que aquí no se maneja bien el dinero, pues yo voy a mandar a alguien que ponga la casa en orden. Pero tú sabes que eso es culpa de Carmen Yulín. Porque tú sabes que aquí, cuando pasa a Ricky se le cae el pelo, culpa de Yulín. Culpa de Yulín. A Beatriz no puede cantar cuando ella le dé la gana, culpa de Yulín. Eso es parte, ese es el problema. Bueno, yo quiero, antes de irme, que compartamos una información que me parece que es bien importante y que trata de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos específicamente. Y es que en Chicago hubo elecciones que también tengo que decir que ganó por primera vez en la historia de Chicago una mujer negra, abiertamente gay, importante para la comunidad LGBTIQ con relación a su visibilidad y a el seguimiento que se le debe dar socialmente a que todos debemos estar aquí, no importa cuál sea su orientación, a qué comunidad usted pertenezca, etcétera, etcétera. Pero en Chicago, además de esa victoria de Lori, siempre el apellido es como Lightfoot. Yo no soy políglota y el políglota no está, porque después hablamos de Juan no está. Es Lori Lightfoot, creo. Ganó en la legislatura municipal, que allá se le llama Consejo Municipal, ganaron por lo menos 7 sillas jóvenes, porque casi todos son menores de 40 años, personas identificadas con la política socialdemócrata del Partido Demócrata, específicamente Bernie Sanders. ¿Por qué me parece importante que resaltemos esto? Primero porque es una puertorriqueña, Rosana Rodríguez, es la que ganó en ese grupo, porque Rosana Rodríguez viene de por lo menos estar 8 o 9 años en Chicago, pero viene desde Puerto Rico, es una persona que se crió en Puerto Rico, y empezó su carrera hacia ese proceso político precisamente dentro de los cuadros de Bernie Sanders en las elecciones del 2016. Y como sabemos, Bernie Sanders tiene toda una política social que dicta de lo que se conoce entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos, que el Partido Demócrata, a pesar de que supuestamente es más progre, cada vez está más hacia la derecha y más hacia las políticas económicas de los republicanos. Supuestamente más liberal, pero... Sí, pero habrá que ver. Pero abrazados con los republicanos. Exacto. Y Bernie Sanders está hablando del plan de salud universal y está hablando también de todo lo que debería ser las oportunidades de educación en Estados Unidos, el Medicare, el plan de salud, ya lo dije, el Medicare, o sea, realmente son políticas socialmente distintas y políticas liberales. Que han sido bien acogidas y bien promovidas por Alexandra Ocasio-Cortez, que viene de ese grupo también. Que viene de ese grupo también. Pero en Nueva York. Y que recientemente, esta misma semana, estuvo en la portada de Times, o sea, que de la revista Time, que muchos congresistas de toda la vida, incluyendo el propio Sanders, nunca han estado en la portada de Time.
Exacto. Sí. Y Alexandria Ocasio-Cortez lo logra. Así que los republicanos están creando básicamente un monstruo definitivamente. en esta congresista que es joven. 27 años y puertorriqueña. Y bueno, de descendencia puertorriqueña. Exacto. Así que... Y yo creo que es importante que traigamos lo de Chicago, porque si algo va a ser importante para las próximas elecciones en Puerto Rico, es la diáspora. Interesante, Denis Rivera viene de esa diáspora, pero en Nueva York. Viene de ahí. ¿Okay? Fíjate cómo pueden ser bien diferentes los acercamientos. Exacto. Yo diría que en Puerto Rico hoy, este tipo de influencia de la diáspora, de personas jóvenes que se distancian de las políticas tradicionales de los partidos de mayoría en Puerto Rico y en Estados Unidos, que están haciendo carreras políticas, esto va a ser de un gran impacto si sigue creciendo como está creciendo. Sabemos de lo fogosa y de lo activa que es la diáspora en Chicago. Hay una diáspora en Nueva York que aun cuando estaba cambiando de generación y estaba un poquito más callada, está súper reactivada con Alexandria Ocasio-Cortez. Y bueno, y con Melissa McViverito, que aunque haya perdido en las contiendas donde ha estado, pues sigue activa. Defendiendo y hablando también de Puerto Rico, y que hace falta porque recordemos que José Serrano acaba de decir que no va más. Luis Gutiérrez también colgó los guantes y pues la única que queda boricua ahí sería Nidia Velázquez. Y bueno, que ya también tiene que empezar bueno, y Darren Soto, que tiene también descendencia boricua, así que sí, conviene que los boricuas vayan colocándose y ganando puestos allá, ¿verdad? Claro, y yo creo que por eso me parece que es importante que llamemos la atención que Roxana Rodríguez haya trabajado, como dice Georgie, desde la base para ser candidata y ganar. Todos ganaron por más o menos las mismas ventajas, 33, 47 votos, o sea, estuvo apretado, pero ahí también hay una discusión muy interesante que se está dando en Chicago, y nuestra compañera Marilia Gutiérrez, que está en Chicago y hace un programa desde la otra orilla, que ya mismo se va a activar otra vez desde Chicago para Bonita Radio, nos estaba comentando precisamente que la crisis que hubo en Chicago para estas elecciones fue precisamente hablar de dos mujeres, ambas gay, una de ellas con, ¿verdad? Su consabido closet, que se le respeta, pero esa que no ganó estaba insertada en la maquinaria del Partido Demócrata. Lo que es interesante, volvemos, porque la gente se está apartando de esas maquinarias, porque lo que podía hacer antes votar por personas liberales, el Partido Demócrata, no, en Estados Unidos la gente se convence de que están más a la derecha cada vez y que las posiciones están bastante parecidas, son como el PPD y el PNP aquí. Exacto, o sea, socialmente pues la crisis pues te lleva a eso. Y yo creo que es importante que lo planteemos, sobre todo por ese asunto. La diáspora va a ser súper importante. El político que en Puerto Rico no cuente con la diáspora, me parece que tiene un serio problema para las elecciones del 2020. Y ahí donde mejor parada ¿quién está? Carmen Yulín Cruz Soto. Bueno, gústele a quien le guste, claro, y disguste a quien disguste. Claro, la verdad es que ella ha hecho su trabajo de insertarse en la diáspora, en los problemas de la política estadounidense, en no reírle las gracias al presidente Donald Trump, lo que le ha ganado esta popularidad que salió hasta en el programa de Los Simpsons. Sí, no, el mainstream de Estados Unidos se ha volcado con Carmen Yulín precisamente por el enfrentamiento que ha tenido con Trump. Que la semana pasada o a principios de esta semana la llamó loca y obviamente ella le contesta. Esas son las diferencias de la estrategia del Partido Nuevo Progresista en el caso de Carmen Yulín, que está dentro del Partido Popular porque no se fue del Partido Popular. Esas son las diferencias que han asumido ambos líderes políticos que parecería que pueden enfrentarse para las elecciones del 2020. Y el gobernador Ricardo Rosselló sacó pecho con lo del bully
y después Pero porque tú dices que Cacho sacó pecho. Bueno, sacó pecho, dijo que le iba a dar el puño en la boca, si el bully se acercaba, y de repente, ay, es que era una metáfora. Era una metáfora. Ya, yo desaprendí, ¿sabes? Aunque debo reconocer que el gobernador sí, ¿verdad? Hizo bien al contestarle a Trump. Mire, pero es que ustedes lo están informando incorrectamente. A nosotros lo que hemos recibido son $300 millones nada más de allá de los fondos federales. O sea, de todo lo que nos han prometido, lo único que ha llegado aquí son 300 millones. Yo lo que creo es, y los recomiendo a Denis Pérez y a Coy, que hagan una conferencia de prensa sin límite de tiempo y que expliquen partida por partida el dinero que llegó y a dónde fue a parar y cómo se está usando. Eso es un vellón que tú estás pegando aquí. No, eres bonita pegar no es un vellón, mire, es un consejo, es un consejo gratuito. A usted le gusta dar presentaciones así con diapositivas no con mucho PowerPoint, con PowerPoint, etcétera. Pues mire, haga una diciendo dónde están esos 300 millones, cómo se han distribuido hasta el momento, porque el secretario de la Vivienda dijo que hay todavía 20,000 familias viviendo bajo toldos azules. Entonces uno tiene que preguntarse en dónde está el dinero. Pero venga acá, ¿será que la Fortaleza no se comunica con los jefes de agencia? ¿Será que hay problemas en la estrategia de comunicación? Pues no sé, no debería. No debería. No debería. Hay ahora mismo una persona experimentada. O sea, Denis Pérez tiene mucha experiencia ¿verdad? Como secretaria de prensa, como comunicadora, tanto en lo político como en lo oficial. Así que no debería haber ese problema. Posiblemente sí puede que haya problemas en términos de cuando tú llamas a un oficial de prensa o a un asesor de comunicaciones de alguno de los funcionarios a pedirle una reacción o a pedirle alguna información y esto no fluye. Pero usualmente cuando tú haces esa llamadita a Fortaleza, mira, estoy tratando con esta agencia y la información no está llegando, te contesta. Después que Fortaleza llama, la información llega. Pues déjame ver si llamo a Denis. Al menos esa ha sido mi experiencia. ¿Y será que Denis me puede conseguir una entrevista con la de ética gubernamental, con la licenciada Zulma Rosario? Oye, la voy a llamar. Mira, tú me has dado una buena idea. Quizás es eso, porque no me quiere contestar. Pero allí está. ¿Por qué será? Pues no ¿Quién sé, está allí? Allí está Jennifer y Jennifer Rodríguez. ¿Que Jennifer Rodríguez? Sí. Pues yo voy a llamar a Jennifer. Llámate a Jennifer Rodríguez. Pues mira. Sí, ella es. Ay, gracias. Bueno, tenía que reír porque fuera al final del programa. Ajá. Volviendo un poquito o retomando un poco lo que hablábamos de Chicago, ojalá que eso se repita aquí. O sea, aquí tenemos en el movimiento Victoria Ciudadana a Ana Irma Rivera Lacén, excelente abogada, mujer, negra, lesbiana, que sería una gran candidata en cualquier puesto electivo al que ella decida aspirar. Yo creo que definitivamente aquí lo que tiene que pasar es que haya un movimiento hacia lo que en Estados Unidos se conoce como el grassroots, crear base electoral desde abajo. Y ese financiamiento de las campañas surja precisamente desde ahí. Es un problema en un país que no está acostumbrado a darle el peso a organizaciones que no sean las ya reconocidas. Las ya reconocidas, exacto. Eso le pasa a los medios de comunicación. Sí. Yo estoy segura que mañana ponen una lata para recoger chavos para uno de los medios tradicionales y la gente da los chavos. Ahora, gente que tú y yo conocemos que supuestamente quieren un mejor periodismo, yo te aseguro que no entran a Bonita a donar un peso. O sea, eso es parte de lo que pasa. Sí, es parte. Porque es que el país se ha acostumbrado a que todo tiene que ser desde la oficialidad. Y yo creo que nos falta un gran trecho y hay que hacer un trabajo bien dirigido y bien estratégico para que eso ocurra. Lo está logrando la diáspora en Estados Unidos y está insertándose en los partidos de mayoría, en el caso del Partido Demócrata, con obviamente las posiciones
que han sido elocuentes, como de Bernie Sanders. Vamos a ver si eso sigue pasando. No me voy a ir sin contestar alguna de las preguntas. Si Zulma acepta una entrevista con ustedes, le da un infarto. Dice Lourdes, a María Lourdes. Sí, yo creo que sí que le puede dar. De Cibones dice, ética y justicia. Sí, yo también he querido una entrevista con Wanda Vázquez. Tengo que decir que después que me dijo que sí, ahora no me contesta las llamadas. Así que, Rosemilia, ni te cuento todavía. No, Rosemilia, yo creo que ella está de vacaciones. No, ya está en Puerto Rico. Está en Puerto Rico. Pero no me han contestado. Y no lee los periódicos, como decía Pesquera. Pesquera, que ya se fue, gracias a Dios, decía que no leía los periódicos. Que Rosemilia no leía pues yo pensé, que él no leía los periódicos, por lo tanto no se enteraba de todos los revoluciones que tenía en sus 7 negociados. La verdad que es que nosotros... Pero entonces pienso que a lo mejor, porque Rosemilia salió a defenderlo y dijo que sí, qué pena que era el mejor y que qué pena que renunciara y se fuera. Y entonces yo me pregunto si ella lee los periódicos y está, ¿verdad?, al tanto de todas estas informaciones, porque si no lo está, deberían agilizar el paso, porque ¿de qué vale que se roben hasta los clavos de la cruz? Y después entonces los metamos presos y las restituciones a veces que le ponen, a veces ni le ponen restituciones. Sí, a veces no hay o la restitución que se le pone es tan baja o tan poca que no cubre todo lo que se robaron y salen de las prisiones millonarios. Sí, también. Dinero suficiente para seguir viviendo. Yo recordaba que a Víctor Fajardo le dejaron guardar unos chavitos para, además de pagarle al abogado, salir con unos cuantos pesos cuando saliera. Exacto, por eso digo. Por eso digo. Es uno de esos ejemplos. Ahí está Coqui Ventura, que lo único que perdió creo que fue una casa, todo lo demás lo tiene. Bueno, nos tenemos que ir. Como ustedes saben, estamos de lunes a jueves. El live de Carmen Enit el próximo lunes. Y les tengo que decir que tengo 2 exclusivas, una de ellas de la rama judicial. Les va a encantar la rama judicial cuando quieran, esos son otros. Cuando quieran me contestan las preguntas, pero ahora tengo una buena exclusiva de ustedes y vamos a ver qué tienen que decir a lo que vamos a sacar el lunes con relación a la rama judicial. También del Departamento de Educación también tengo otra exclusiva. Así que nos vamos a ver. Te agradezco mucho, Manuel. Ernesto va a estar más a menudo con nosotros, así que pues se quieren sentar ahí los compañeros periodistas. Vamos a ver si tienen babicha. Bueno, de verdad, muchas gracias como siempre de estar aquí. Esta es tu casa. Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. No se olviden, cuando se acabe este programa, compártalo. Ahora mismo lo puede compartir incluso. Vaya a YouTube, vaya a Para de Contar también, que son nuestras piezas periodísticas, y vaya a Bonita Radio Facebook, que allí está todo lo que nosotros producimos. Lo mejor de este periodismo es que pervive, como decía la canción, permanece en las redes. Así que éxito. Hasta el lunes.